Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde analizamos los temas que marcan la actualidad de nuestros días. En esta ocasión nos planteamos si Ucrania puede aceptar o si está en condiciones de rechazar el plan de Donald Trump para poner fin a la invasión rusa. También nos preguntamos si Egipto y Jordania lograrán evitar la expulsión masiva de los palestinos de la Franja de Gaza y finalmente hasta dónde puede llegar la ambición política y empresarial de Elon Musk. Para el debate contamos por un lado con Iñaki Chávez, nuevamente ya un habitual de este programa, periodista y columnista para Mundo Obrero en España y colaborador para Desde Abajo aquí en Colombia y para la agencia internacional de noticias Presensa. También la conocen de sobras Marta Moya Domínguez, periodista de France 24 y analista de política internacional. Nos acompaña también nuevamente Alejandro López, director de Descifrando la Guerra desde Madrid, España, y también Ignacio Montes de Oca, analista en seguridad internacional, escritor y periodista desde Buenos Aires, la capital argentina. Iñaki, Marta, Alejandro, Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar nuevamente esta invitación a Una Semana en el Mundo de France 24. Yo les planteo que empecemos hablando de lo que está sucediendo en Estados Unidos, esta convulsión diaria que está generando Donald Trump con sus anuncios, órdenes ejecutivas y decretos. Está siendo un poco abrumadora esta actualidad, un titular por minuto, pero en medio de esta vorágine, ¿no? Podríamos decir que en el plano internacional, entre lo más destacado esta semana, podemos señalar el impulso, ¿no?, que ha dado a su plan para terminar con la guerra en Ucrania, un tema central en la conferencia de seguridad que se desarrolla en estos momentos en Múnich, pero que estalló ya el miércoles en particular, cuando llamó primero a Vladimir Putin, el presidente ruso, y luego a Volodymyr Zelensky, el ucraniano, y aseguró que ambos aceptaron iniciar diálogos de paz de forma inminente. Sin embargo, la visión de Washington, de la actual administración, para un eventual escenario postbélico deja, por decirlo así, poco margen a los intereses de Kiev y también de Bruselas. Así lo explicó el nuevo secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Escuchemos. Debemos comenzar por reconocer que volver a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es un objetivo poco realista. Perseguir este objetivo ilusorio solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento. Una paz duradera para Ucrania debe incluir sólidas garantías de seguridad para garantizar que la guerra no vuelva a comenzar. Dicho esto, los Estados Unidos no creen que la adhesión de Ucrania a la OTAN sea un resultado realista de una solución negociada. Como parte de cualquier garantía de seguridad, no habrá tropas de Estados Unidos desplegadas en Ucrania. Bien, a continuación, antes de entrar en profundidad en el análisis de lo que está sobre la mesa o lo que ha puesto al menos la administración de Donald Trump sobre la mesa, veamos un mapa que colorea en rojo, enseguida lo van a tener en sus pantallas, ahí está, las regiones de las fronteras que internacionalmente están reconocidas como ucranianas, controladas en estos momentos por las tropas rusas. Vemos Donetsk, Lugansk, partes de Jersón y de Zaporilla, así como la península de Crimea, que recordemos esta ya fue anexionada por Rusia hace más de una década, en 2014. Bien, ahora mismo estos serían los territorios que estarían un poco en juego en una eventual y parece que inminente mesa de diálogo. Empezamos esta ronda, debate planteándonos quién está en condición de aceptar o de rechazar, según qué, ¿no? Marta, empiezo contigo. ¿Ucrania está en condiciones de aceptar o de rechazar este plan de la administración de Donald Trump? Sin duda es complejo para Volodymyr Zelensky, después de casi 3 años de guerra, tener que, de alguna manera, bajarse los pantalones a una propuesta que no está en sus intereses nacionales, evidentemente, que es ni más ni menos que conservar el territorio y las fronteras de Ucrania de antes del 2014. Pero llegados a este punto, con un Estados Unidos regido por un presidente que tiene unos objetivos quizá más amplios y que mira más a China y a un futuro un poquito más amplio, no tiene grandes intereses Donald Trump en Ucrania, yo creo que debe valorar hasta dónde puede estirar la cuerda Volodymyr Zelensky para que sus ciudadanos, sus civiles, sus militares dejen de morir por la agresión rusa. Sin embargo, todavía es difícil ponderar hasta dónde se va a dejar Ucrania estirar esa cuerda,
pero del otro lado está Vladimir Putin, que ha dicho, ¿no?, que quizá no solo vale con Crimea y que hay que evaluar que los territorios que ahora mismo, pues como veíamos en el mapa, tiene el ejército ruso, queden del lado ruso en una negociación. Keith Kellogg, el enviado de Donald Trump para la resolución o la negociación del conflicto ruso-ucraniano, decía hace unos días en una entrevista con la Fox News que una cosa es que Ucrania acepte en ese eventual acuerdo de paz la cesión de cierto territorio, otra cosa es que la reconozca. Es un poco ambiguo el término de Keith Kellogg, pero yo creo que Zelensky en estos momentos tiene más que perder que ganar si no acepta el acuerdo, más que nada porque si no iríamos a una confrontación directa en la OTAN probablemente. Claro, porque Iñaki, voy contigo, ya que también estás aquí en el estudio. La decisión de Zelensky puede estar muy condicionada por si Donald Trump decide ya cortar definitivamente, ¿no?, el apoyo tanto militar como económico a Ucrania. Yo creería que el presidente ucraniano está en la cuerda floja. Lo tiene, como bien decía Marta, muy difícil. No creo que pueda estirar, la cuerda no da mucho más de sí. Precisamente en Fox News, creo que hace unos días, Donald Trump pidió 500.000 millones en tierras raras. Entonces, por ahí es por donde Zelensky puede tal vez cuestionar un poco el resultado de esta negociación. Y a mí lo que se queda un poco al margen, pero lo que debería llamarnos un poquito la atención es el papel en el que va a quedar Europa. Claro. Que creo que ha perdido no ya la voz, o sea, no ya el voto, que ha perdido la voz, o por lo menos si tiene voz, no se le escucha. Entonces, en ese juego, pues Trump sigue reconociendo que si hay que poner en una balanza dos países, pues evidentemente Rusia pesa muchísimo más que Ucrania. Recogiendo este comentario sobre la posición en la que queda la Unión Europea, varios mandatarios, ¿no? Por ejemplo, Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores alemana, entre muchos otros, Macron, Sánchez, han rechazado una concesión total a Rusia. Precisamente, Alejandro, ya que estás ahí en la Unión Europea, en Madrid, ¿qué puede hacer Europa si Donald Trump sigue adelante con este plan que no contempla demasiado los intereses de Bruselas? Bueno, es que Europa se ha quedado completamente fuera de la mesa, ese es el gran problema con el que se encuentran, porque durante todo este periodo, tanto los demócratas en Estados Unidos como los europeos, desde el sector más cercano a la democracia liberal, ¿no?, y a ese concepto de cómo deben regirse las relaciones internacionales, han apostado por un apoyo completo hacia Ucrania que implicaba que ni siquiera Rusia estaba en la mesa de negociación cuando se han dado cumbres como la de Suiza o planes de paz como el de Zelensky, que en ningún caso tenían ningún incentivo para que Rusia retirase por completo su presencia del territorio. Ahora llega un perfil mucho más agresivo con sus socios para intentar mejorar su posición, como es Donald Trump, y desvela, porque no es una novedad, por lo que acaba de decir Zelensky, que nunca era una opción dar ciertas garantías a Ucrania, que de verdad esto no va solo del territorio, sino de las garantías que podía tener Ucrania, armas nucleares, tropas europeas o estadounidenses en su territorio o membresía de la OTAN. Y Zelensky, como digo, revela que realmente con Biden incluso se le había asegurado, ¿no?, que no iban a poder entrar en la OTAN. Sin estas garantías, por mucho que se congelara el frente, no hay ninguna opción de garantizar que Rusia no volviera a lanzar una invasión en el futuro. Por eso los europeos ahora mismo, como bien preguntabas, así por reconducirlo, tenían las opciones de hacerse cargo ellos del esfuerzo bélico, hacerse cargo ellos del esfuerzo económico, cosa que no sé hasta qué punto se está dispuesto desde muchos sectores que están rompiendo con el consenso en países importantes como Alemania y que Estados Unidos está apoyando, por cierto, o si no, pues tendrán que buscar una forma de pragmatismo para dejar de tener un conflicto que les está afectando económicamente o no se está afectando económicamente en territorio europeo. Claro, ¿y qué significaría para Ignacio, para cerrar esta primera ronda, para la Unión Europea que finalmente se materialice un plan de cese el fuego en estas condiciones precisamente que están ahora mismo sobre la mesa?
Lo que sucede es que yo parto de la idea de que el plan de Trump acaba de morir en Múnich. Por tres razones. En primer lugar, porque no contempla el núcleo de la cuestión, y es que no es un plan de paz, sino que es una tregua. No es lo mismo lograr la paz que un cese el fuego, que es lo que está pidiendo Europa, que es la segunda condición, al no considerar ni siquiera a Europa ni a Ucrania, porque Trump decidió hablar con Putin directamente y luego comunicárselo a Ucrania, y ese quizás fue lo que mató al plan. Entonces se está dejando a lo que es el actor agredido, pero también a la región en peligro. Y después hay un problema que es muy, muy de fondo relacionado con la diferencia entre una tregua y un plan de paz. Lo que está proponiendo Trump es darle aire a Putin, a Rusia, y sabemos que sin una garantía, ya ha pasado en el año 2014, en el 2022, y va a volver a pasar, que puede haber un quiebre de cualquier pacto. Putin no ha cumplido absolutamente ningún pacto y Estados Unidos no está ofreciendo una garantía a cambio de esa mediación. Y cierro con esto. Pero, Estados Unidos, a través de Trump... Sí, Ignacio, adelante. permíteme repreguntarte si, como bien señalas, ¿no? Tanto Kiev, pues la parte agredida, como la región, ¿no?, europea quedan excluidas de este plan. ¿Qué pueden hacer a la práctica para imponer sus intereses? Es que ese es el punto. El plan de Trump se llevaba los laureles, se llevaba el Instagram del premio Nobel, pero dejaba en manos de los europeos las garantías de seguridad. Es decir, Estados Unidos no iba a desplazar tropas y decía que era Europa quien tenía que desplazarlas, siendo que no era parte de las negociaciones. Es decir, para resumirlo, era muy poco realista porque involucraba a Ucrania y a Europa en decisiones en las que no tenía parte. Entonces, no existe un plan de Trump, existió una propuesta, pero hoy en Múnich acaba de ser rechazado por Europa, que supuestamente era la parte que no tenía nada que ver, pero que hoy demostró tener una voz conjunta y lo suficientemente firme como para frenarlo a Trump. Alejandro, te pregunto a ti también como experto en análisis militar, ¿esto a la práctica en qué se podría materializar? ¿En que digamos que Estados Unidos impulse un plan para reconocer unas fronteras rusas que la Unión Europea no reconocería? ¿Cómo, digamos, se podría traducir esta discrepancia a la práctica? Bueno, coincidiendo un poco con el compañero, realmente es que este plan no tiene visos de ser un plan de paz, no pretende ser definitivo. Lo que plantea es que no haya un reconocimiento, que es que ese es el punto, ¿no? Que Ucrania no tiene por qué reconocer que este territorio va a ser ruso, simplemente dejar de hacer por recuperarlo activamente, congelar el frente, por eso es por lo que se habla de plan, ¿no?, de alto el fuego, y que después se inicie una ronda de pues negociaciones políticas que son las que de verdad van a poder reconducir este conflicto. Al final, esto no iba solo, como digo, de Ucrania, iba de la arquitectura de seguridad en Europa, y esto realmente coincide un poco con lo que Trump podía llegar a plantear, ¿no? Que quieren reducir parte de su presencia en Europa, sí, a nivel militar, sus prioridades están en otros continentes, también forzar a que Europa pague más por su defensa, forzar a que Europa, que esto lo va a hacer a través de los aranceles y probablemente de otras amenazas, o sea que yo creo que, aunque no controle lo que va a hacer Europa, tiene mucho que decir sobre lo que va a hacer Europa, y Europa parece que podría acatar en cierto modo, que inviertan más en defensa, pero comprando a Estados Unidos, comprando también energía a Estados Unidos y bueno, pues para eso tiene, como digo, distintas herramientas como los aranceles. Todo esto va a dejar a Europa fuera de la mesa, que si quieren mantener las relaciones comerciales con Estados Unidos al nivel en el que las están manteniendo, pues tendrán que ser algo más pragmáticos en torno a la cuestión ucraniana, y ahí es donde entra el papel que vaya a aceptar o no Ucrania para forzar a que Ucrania y Rusia, que son los que al final tienen que decidir y no tanto desde fuera, pues Estados Unidos tiene un arma, y es el de las sanciones. El propio Keith Kellogg había señalado que podrían presionar, ¿no?, lo que decían la hegemonía y la paz a través de la fuerza. Esto es decir, forzar a Rusia a sentarse a la mesa de negociación a través de sanciones. Parece que Trump le está apartando un poco de esta cuestión y le va a dejar como interlocutor con Occidente, y va a dejar más al enviado para Oriente Medio al cargo de esta sección, y también forzar a Ucrania, si no se diera la situación, a través de la presión para que acepte una negociación. Yo creo que aquí Rusia es la que podría
condicionar más esa negociación y exigir más cosas a cambio de no romper la baraja, puesto que a Ucrania creo que ahora mismo una tregua, viendo el ritmo del frente, incluso no le vendría mal. Para ir concluyendo con esta cuestión, Marta, esta posición, ¿no?, que abiertamente ha mostrado Donald Trump de una gran sintonía con Vladimir Putin, más allá de lo que pueda significar en el frente ucraniano, ¿qué nos dice, ¿no?, de la reconfiguración un poco de la relación entre estas dos potencias? Bueno, finalmente, como decía Iñaki anteriormente, el vínculo, la importancia de Rusia en el tablero geopolítico es mucho más importante que la de Ucrania. Y Trump mira más al futuro, sabe que su gran rival es China y, por tanto, yo creo que intentar estrechar de alguna manera los lazos políticos, militares, estratégicos con Rusia puede disuadir un poco a Rusia de seguir fortaleciendo esos mismos lazos con el gobierno de Xi Jinping. Ese puede ser una posibilidad, o la otra es que finalmente no tengan ningún interés particular en Ucrania y quiera simplemente pues medirse con los líderes de su talla, entre comillas, ¿no?, que son más un Vladimir Putin que un Volodymyr Zelensky. Claro, precisamente la anterior administración, ¿no?, la demócrata liderada por Joe Biden, lo que consiguió fue un distanciamiento considerable, no solo la administración estadounidense, ¿no?, pero quiero decir, iba en esta línea de propiciar este distanciamiento entre la Unión Europea y Rusia, ya desde antes del estallido de la guerra con Ucrania. Ahora, este reacercamiento puede suponer ciertas quiebras dentro de la OTAN, con una Unión Europea apoyando a Kiev y un Estados Unidos un poco, pues, digamos, más cercano a Vladimir Putin. La OTAN creo que retomó fuerzas después de la invasión rusa de Ucrania hace 3 años, ¿no? Es cuando volvió a tener un poco de presencia, porque había quedado bastante opacada, o por lo menos no estaba en los titulares como había sido hasta entonces. Ahora puede que este conflicto pues meta una cuña dentro de la OTAN, pero la OTAN, ¿quién maneja los hilos de la OTAN? Principalmente, ¿quién es el mayor donante a la OTAN? Estados Unidos. Es que yo creo que detrás de todo esto, de este giro o esta iniciativa de Donald Trump, está su mirada empresarial. Él es primeramente un empresario y él cree que están gastando mucha plata en una guerra que, salvo esto que le está pidiendo de las tierras raras y el litio, el titanio y otras riquezas que pueda extraer, le está costando más de lo que le está dando, y ya se está alargando dentro de su mirada, digamos, de empresario. Él es más empresario que político y creo que lo mira todo desde una perspectiva economicista. Entonces, ahí puede estar el punto de quiebre. Y para ahora sí ya cerrar con 2 conclusiones, Ignacio y Alejandro, respecto a este tema, pregunto si no es este cese el fuego, este plan precipitado de cese de hostilidades que está proponiendo Donald Trump, ¿cuál es la alternativa de la OTAN, que hasta el momento ha armado a Ucrania y la ha autorizado a utilizar estas armas un poco a pedir de boca, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Seguir como en estos 3 últimos años, Álvaro? Alejandro, perdón. Bueno, decíamos que justamente una de las cosas que pedía Zelensky era esas garantías de seguridad. Si bien nadie se ha abierto a facilitar que puedan tener armas nucleares, las otras 2 opciones, una se ha cerrado, la entrada en la OTAN, por mucho que los países europeos pudieran querer. La opción realista de los países de Europa en la OTAN, para algunos, como Emmanuel Macron, parece ser que es el envío de tropas europeas. Y solamente hace falta ver los analistas más partidarios de la OTAN y de las posiciones cercanas a la OTAN, están promocionando una posición social que llegado el momento pudiera tolerar una intervención de la OTAN, aunque no sea en el marco de esta organización, sino de manera, pues, una coalición ad hoc
creada para ir a Ucrania, que no sea para actividades de combate, sino para aliviar el peso de otras funciones de los oficiales ucranianos, y escalar en el conflicto con Rusia es una opción en base a los pasos que has mencionado justamente, ¿no? El atacar dentro de Rusia con misiles de largo alcance cada vez mayores y bueno, pues creo que esa era la dirección en la que se estaba a través de esa línea política, militar, y que por eso ahora está en shock directamente en Europa. Creo que es una posición de shock la que están viviendo al ver cómo desde dentro, desde la organización, se está cambiando una posición que ha costado mucho dinero también en propaganda. Claro, para cerrar, Ignacio, ya con esta conclusión respecto a lo que señalaba Alejandro, dentro de la OTAN se creía que siguiendo esta misma línea de armar a Ucrania, de financiarla, ¿se podía llegar a una eventual victoria militar por parte de Kiev? Se podía llegar no solamente a una victoria, sino que también se podía doblegar el futuro de las agresiones de Rusia. De hecho, si uno ve el ritmo de los avances rusos, se van ralentizando los últimos meses. Pero no se trató solamente de las armas, se trató del ritmo, la cantidad y los permisos para usarla. Y en este caso, Ucrania demostró, estamos hablando de uno de los países más pobres de Europa, que frenó a la segunda potencia mundial. Entonces, no hay que ni sobrevaluar a Rusia ni devaluar a Ucrania. Lo que faltó fue precisamente un apoyo consistente, no un apoyo en sí. Y permíteme, discrepo respecto a que a Estados Unidos le convenga acercarse a Rusia más que Ucrania. Ucrania no es Ucrania, Ucrania es Europa. Europa es un mercado 10 veces mayor en PBI que Rusia y tiene 700 millones de habitantes con un altísimo nivel de consumo frente a un consumo tercermundista de Rusia. Si Trump comete el error de divorciarse estratégicamente de Europa y atacar económicamente a un continente que siempre fue aliado para acercarse a Rusia, entonces no es un buen hombre de negocios, sino que es un hombre que apuesta menos. Bueno, veremos cómo avanza la relación entre Trump, la Unión Europea, Rusia, porque, como decíamos al inicio de este programa, cada día hay un giro de guión proveniente de Washington y es difícil de prever un poco el siguiente movimiento. Si bien, como hemos estado comentando, ¿no?, Donald Trump descarta desplegar tropas en Ucrania, tal y como señaló el secretario de Defensa, propuso tomar el control de la Franja de Gaza y expulsar masivamente a los palestinos a Egipto y a Jordania como parte, ¿no?, del plan de reconstrucción del enclave. Un plan rechazado, sin embargo, por medio mundo, desde China y Rusia precisamente a varios países europeos y sobre todo por los Estados árabes. Escuchemos las palabras del embajador de Kuwait en Naciones Unidas. Nosotros, los países árabes, queremos ver una riviera palestina de Gaza en un Estado palestino independiente y reconocido internacionalmente. Bien, Iñaki, mi pregunta es si van a lograr los países árabes frenar este plan de Donald Trump que cuenta con el beneplácito, ¿no?, de al menos el ala más radical del gobierno israelí. Bolita de cristal necesitaría yo para responder consecuentemente a esa pregunta. El problema palestino, problema entre comillas, viene de muy lejos. Y lo que podamos aventurar, pues se ha visto en estos últimos 70 años que predominan las decisiones que tome Washington, independientemente de quién esté al frente de la Casa Blanca. Creo que ni con Obama ni con Biden, que puede que hayan sido los más progresistas de los últimos años, ni con los republicanos, por supuesto, ni con cualquiera de los primeros ministros que ha tenido Israel al frente. Creo que en el fondo Israel quiere eliminar, lo lleva queriendo décadas, eliminar Palestina, quedarse con el territorio y como decía hace ya más de 20 años en un encuentro de literatos que estuvo Saramago en tierras en Cisjordania, que aquello es un apartheid, es una limitación y terminación de lo poquito o lo mucho que le quede al territorio palestino. Va a ser muy difícil que la posición de Jordania y de Egipto, y que aquí Europa, que en la parte de la que acabamos de comentar
si quiere sacar la voz, aquí no dice. Y creo que eso no ayuda. Marta. Bueno, va a estar complicado también porque hay muchos intereses que se mezclan en medio de todo esto, muchos económicos también, sobre todo en los países del Golfo. Hemos visto pues desde Emiratos Árabes Unidos decir que no van a poner un freno al plan de Trump. Hay muchos intereses también por parte de Arabia Saudita. También este plan que quiere llevar a cabo Donald Trump generaría sin duda crisis internas en Egipto y en Jordania, donde ya pues, son dos países que pues, han acogido a miles de refugiados y desplazados históricamente de los territorios palestinos, pero pues, los intereses más allá de lo humanitario, de pues, lo que profesan todas estas naciones que dicen estar a favor de la causa palestina, son otros que quizá chocan más en la realidad nacional de esos países, ¿no? Arabia Saudita, Emiratos Árabes y otras naciones, no del Golfo solo, sino de todo el mundo árabe, que finalmente pueden ocasionar más problemas internos que pues, llevar a cabo este plan. Precisamente Arabia Saudita puede ser un poco el freno a este plan, ya que ha vuelto a condicionar la normalización de relaciones con Israel al reconocimiento de un Estado palestino. Del dicho al hecho hay un trecho, como se suele decir, pero al menos esta es la posición oficial. Alejandro, ¿cuál es tu opinión? Sí, de hecho quería reincidir en lo que comentaba Marta, ¿no? Me parece que es el gran tema ahora mismo y que son los países árabes los que están bajo esa presión, hasta el punto de que las declaraciones de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, ya están dejando caer, igual que pasaba con los aranceles y con tantas y tantas amenazas, que esto de la limpieza étnica completa en Gaza, aunque pueda permitir que se normalice una situación que hasta ahora podía estar apoyada no solo por los más radicales en Israel, quiero señalar que también la oposición estaba a favor en gran medida, lo normaliza, sitúa el plan de Trump como el nuevo statu quo y devuelve, como se dice, la pelota a los países árabes. Marco Rubio señala que sean estos países los que tengan que presentar un plan alternativo. Si no quieren acoger millones de refugiados, tendrán que proponer una alternativa. Es una forma de presionar para que Arabia Saudí rebaje sus expectativas para un acuerdo de normalización con Israel. Esto es algo que ya llevamos años escuchando a través de filtraciones, ¿no? La famosa filtración de Arabia Saudí habría aceptado retirar su exigencia de que habría que conformar un Estado palestino para normalizar las relaciones con Israel. Después, públicamente, esto siempre se desmiente. Arabia Saudí dice que es una cuestión imprescindible, pero es un daño el que se puede provocar en Jordania y Egipto, que es lo que quería retomar, tan grande que ya ha forzado que Egipto intente mostrar una imagen de plantarse ante uno de los países de los que más depende, porque los dos países dependen a nivel presupuestario de una manera muy fuerte de Estados Unidos y especialmente Jordania, que creo que es la que más está pasando por el aro, pero los tres países, porque se ha dicho Arabia Saudí, pero no se ha dicho tanto Emiratos Árabes, se ha apostado justo por los países en los que hay objetivos claros estadounidenses. Los tres países están bajo una presión enorme, tanto si aceptan acoger a los refugiados como si no lo aceptan, y por lo tanto se acomete una limpieza étnica por la fuerza. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo para seguir profundizando en este tema, que sin duda vamos a seguir a lo largo de los próximos días, pero no quería cerrar este programa sin abordar un poco el protagonismo y la polémica que está generando Elon Musk, que, como decíamos, se ha instalado en la Casa Blanca para impulsar los planes desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Marta, hay un enorme conflicto de intereses judiciales, económicos, ahora mismo sobre la mesa, y este debate sobre la debilidad, ¿no?, del sistema de contrapesos. Efectivamente, veíamos el otro día la portada de la revista Time con Elon Musk sentado en el Resolute Desk, en el escritorio de Donald Trump. Ahí que es un poco a tener enseguida esta portada, Marta. Continúa con la explicación y ahora se la mostramos en pantalla. No, simplemente que esto habla mucho, ¿no?, de quién está teniendo realmente el poder en estas primeras semanas de gobierno de Donald Trump, pues en las decisiones más pragmáticas, ¿no?, que más generan titulares y caos también, ¿no?, a nivel interno y externo en Estados Unidos. Por tanto, ahora mismo los jueces
estatales y los fiscales estatales son los que más están teniendo protagonismo para hacer ese contrapeso a la figura de Elon Musk, porque vemos que los fondos que se habían aprobado por parte del Poder Legislativo, que es a quien corresponde el presupuesto en Estados Unidos, se habían aprobado ya por parte del Congreso. Elon Musk ha dicho que se lo ventila todo. Y así con otras tantas agencias federales, y el conflicto de intereses es máximo porque asimismo quiere meter a sus empresas dentro de los contratos con el propio gobierno federal de Estados Unidos. Pero entonces lo que nos habla esto es que estamos viendo a un poder ejecutivo superpoderoso y parece que el legislativo y el judicial están supeditados a los intereses no solo de Donald Trump, sino también de Elon Musk en este momento. Por tanto, la denuncia que llevó a cabo Letitia James, la fiscal general de Nueva York, recientemente para frenar que Elon Musk se entrometiera en ese sistema de pagos del Departamento del Tesoro, es quizá el primer paso de muchos y quizá más por la vía constitucional que se van a abrir en los próximos meses contra este magnate que parece absolutamente impune, con una mayoría sólida republicana en el legislativo y con una mayoría también sólida en la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de los republicanos. Pero la agenda legislativa se va a mover mucho a partir ya de los próximos meses, cuando ya de facto inicie la campaña electoral de cara a las midterm, ¿no?, a las elecciones de mitad de mandato. Y al margen de estos topes, ¿no?, judiciales que puedan ir surgiendo a los planes de la Casa Blanca, Donald Trump ha señalado que después del Departamento de Educación tal y cual va a ir hacia el Pentágono, ¿no?, a evaluar la corrupción que haya en el Departamento de Defensa. Ignacio, te pregunto si allí puede encontrar serios oponentes un poco y que ya meterse con el ejército estadounidense puede ser un terreno más pantanoso. En la política de Estados Unidos, el poder de los lobbies es inmenso y va más allá de quien esté en el poder. Creo que está ahora tratando de capitalizar Trump su mayoría abrumadora en todos los poderes, pero ahora va a enfrentar no solamente el poder de los lobbies, sino también la resistencia jurídica y también los resultados económicos, que en definitiva son los que marcan la agenda en cada uno de los distritos y los impactos que podría tener cada una de estas decisiones en el estilo de vida de los estados y de los distritos menores. Entonces, estamos viendo el principio de un intento de Trump. ¿Hasta dónde va a llegar? Eso lo va a abarcar el contrapeso de poderes, que no es tan estricto ni es tan rígido como se supone, y porque puede cambiar en el tiempo en la medida que cambien las condiciones internas de Estados Unidos a partir de estos cambios y el descontento que podría generar un cogobierno con un personaje como Elon Musk. Precisamente Elon Musk, que esta semana, entre otros titulares, ha dado que hablar por su plan de querer comprar ChatGPT, ¿no? Y esto cuando esta semana en París se ha realizado esta cumbre sobre la inteligencia artificial, que quizás ha puesto un poco encima del escenario las distintas formas, ¿no?, de abordar el desarrollo de esta tecnología que existen ahora en el mundo. Iñaki. Pues es otro de los ámbitos en los que económicamente Estados Unidos, por lo menos la administración actual de Estados Unidos, tiene puesta la mirada, ¿no? Ellos apuestan por la innovación, por la no regulación, porque regular tiene sesgos ideológicos, tal como han dicho, y entonces tienen intereses, pues claro, en contra de ese otro contrapeso, que creo que al final la declaración que se firmó, creo que ayer o antes de ayer, cuando terminó la cumbre, ni Estados Unidos ni Gran Bretaña la firmaron frente a 61 países que sí, porque pedían una IA más ética, más responsable, más para todas y todos, ¿no? Y creo que las declaraciones de Guterres fueron muy decentes, ¿no? Si no estamos pudiendo abordar nuestro presente, ¿cómo vamos a abordar el futuro? Y precisamente el almirante Pierre Landier, quien está al cargo, ¿no?, de la modernización de la OTAN, señaló él mismo que si no se controla la inteligencia artificial, en un momento no se va a poder controlar nada. Para terminar, Alejandro, ¿cuál es tu punto de vista sobre hasta dónde puede llegar, como nos planteábamos al inicio del programa, esta ambición política y también empresarial de Elon Musk, ahora sentado en el despacho Oval?
Sí, pues salvo que haya algún cambio constitucional que yo ya no me atrevo a descartar, ¿no? Pero Elon Musk no puede llegar a ser el presidente de Estados Unidos. Lo que está claro es que está ejerciendo unas funciones que, la portada que hemos visto no va tan desencaminado, no porque esté puenteando en ningún caso a Donald Trump, sino porque está siendo uno de los brazos ejecutores y decisores más significativos. Tanto él como, por ejemplo, su hijo Donald Trump Jr. o el propio expresentador Tucker Carlson participaron de algún modo u otro en la selección de qué perfiles iban a formar parte de la administración Trump, incluyendo la creación de su propio departamento, que es prácticamente un ministerio, ¿no? de una manera u otra. Y además de todo lo que estamos diciendo, está ocupándose de, como califican, limpiar los sectores de la administración para la eficiencia, pero en la práctica se está enfocando mucho más en una purga y en dirigir el discurso hacia la purga, no solo en voy a cerrar el Departamento de Educación o voy a eliminar ciertos cargos que pueda considerar superfluos en el Pentágono, sino también en, con sus declaraciones, dirigir la acción política de cómo Donald Trump tiene, o el movimiento de la administración Trump tiene que acercarse a los países europeos, qué partidos políticos van a ser los que deban gobernar, porque representan esa pureza ideológica del movimiento del nuevo trumpismo, y también a nivel interno en Estados Unidos, ¿no? De cuál tiene que ser la postura del Estado profundo. Ese proyecto 2025 que tanto se decía durante las elecciones del año pasado, parece que se está materializando una parte importante, o al menos en esas declaraciones, a través del departamento de Elon Musk. Bien, pues sin duda todas estas claves van a tener continuidad a lo largo de los próximos días y probablemente de los próximos 4 años. Tenemos estas elecciones de Alemania a la vuelta de la esquina con Alternativa por Alemania, apoyada precisamente por Elon Musk. Bien, se nos acaba el tiempo para este programa, pero les agradezco muchísimo, Ignacio, Alejandro, Marta e Iñaki, por aceptar esta invitación y por hacernos partícipes de sus análisis y sus comentarios. Como siempre, el agradecimiento es para el equipo técnico y el equipo de producción que hacen posible esta y todas las emisiones de France 24, y a ustedes por su atención. Enseguida regresamos. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24. Peggy Holten vivió en esta parte de Pacific Palisades durante casi medio siglo. 47 años. Empecé a vivir aquí el 1 de enero de 1978. Vivir aquí significaba vivir con la amenaza de los incendios forestales, pero había una cosa que ayudaba a que ella y a sus vecinos durmieran por la noche: el embalse de Santa Inés, a solo 600 metros de su casa. Bueno, siempre decía que nunca me iba a preocupar de que este lugar se quemara, porque desde la ventana de mi cuarto podía ver el embalse. Ahí hay un lugar donde los helicópteros se llenaban de agua e iban a donde fuera necesario. El embalse, construido en 1970, puede almacenar 450 millones de litros de agua. Sin embargo, el 7 de enero, cuando el incendio comenzó, llevaba un año vacío debido a unas reparaciones, y a los vecinos nunca se les informó. Siento que es la mentira más grave que se le pueda decir a la gente. No nos dijeron nada. No le dijeron a nadie. Apenas unas horas después de que el incendio comenzara, los aviones cortafuegos no pudieron seguir volando debido a que los vientos extremos hicieron imposible lanzar agua desde el aire. Algunos expertos dicen que un embalse lleno habría permitido mantener el agua en algunos de los hidrantes que se secaron ese día. Por supuesto, lo he visto una y otra vez. El embalse vacío no fue el único problema ese día. En medio de las llamas infernales, los bomberos y el equipo llegaron a su límite, lo que implicó una sola opción para algunos residentes: proteger sus hogares por sí mismos. Estoy tratando de que vengan los bomberos. Espero que lleguen antes de que sea demasiado tarde. Robert Trinkler dice que nunca se le pasó por la cabeza irse. Pasó más de 24 horas protegiendo su casa y la de algunos vecinos. Derribé esta puerta.
documentó los eventos de ese día. Voy a tener que abandonar esta casa. Filmando el infierno que consumía las estructuras que no pudo salvar. Su propia casa se incendió 3 veces. Esta pieza de madera se incendió, estaba ardiendo, entonces vine a apagarla y noté un resplandor dentro de la pared. En esa grieta, las tablas están así. Y si no hubiera sido de noche, no habría visto el resplandor. Para la noche ya no tenía presión de agua. Estos funcionaron bien durante el día. No los necesité mucho durante el día. Tenía un poco de presión para apagar esto y luego se acabó. Entonces tuve que usar baldes con agua de piscina. Mientras las llamas avanzaban, los bomberos y los habitantes que se quedaron se enfrentaron a otro problema. El sistema de agua estaba fallando debido a la demanda extrema. Conforme los pronósticos del tiempo se iban volviendo más alarmantes en los días previos al incendio, los departamentos desplegaron equipos previamente en zonas de alto riesgo. Sin embargo, esos mismos funcionarios decidieron no asignar 1.000 bomberos adicionales y docenas de camiones para emergencias. Eso habría duplicado el personal disponible. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dice que no habría cambiado mucho. Con vientos de más de 100 millas por hora, he estado en el Departamento de Bomberos de Los Ángeles por más de 16 años. Nunca había experimentado el comportamiento del fuego, los vientos y la velocidad de propagación a los que nos enfrentamos. Ahora es fácil pararse aquí y decir, ¿con más recursos habría ayudado? Claro, no habrían sobrado. ¿Habrían detenido este incendio? ¿Habríamos podido anticiparnos? Muy poco probable. Mientras Pacific Palisades ardía, otro incendio comenzó en el pueblo de Altadena, a 40 kilómetros de distancia. Mientras los vientos extremos empujaban las llamas por la zona, cientos de residentes nunca recibieron una alerta que les advirtiera del peligro. Me desperté a las 2:20 de la mañana y dije, Dios mío, tenemos que salir. Desde que se mudaron aquí, Claire Robinson y su esposo habían pasado por 2 incendios. En ambas ocasiones, las autoridades enviaron alertas de emergencia a sus teléfonos diciéndoles que evacuaran. Esta vez fue diferente. La casa del vecino tenía estas brasas con forma de estrellas de mar. Eran de un naranja, rojo y amarillo brillante y caían y se pegaban en su techo. Y había grandes trozos de brasas negras, casi como un tornado. Y cuando vi eso, desperté a mi esposo y le dije, no estamos en la zona de evacuación, pero tenemos que irnos ya. La primera orden de evacuación para la zona llegó a las 3:25 de la mañana. Las 17 víctimas del incendio de Eaton murieron aquí. Muchos de ellos eran ancianos o discapacitados. Perdimos mucho más de lo que deberíamos. Deberíamos haber recibido la alerta la noche anterior porque el incendio estaba tan cerca que hacía muchísimo calor. Habríamos podido ayudar a las personas que necesitaban ayuda para salir. Mejor dicho, no hay nada peor que saber que unos vecinos murieron. Es un fracaso tremendo, ¿no? Las autoridades han iniciado varias investigaciones para abordar las fallas que socavaron la respuesta de emergencia. Sin embargo, para muchos habitantes no hay duda de que se cometieron errores críticos. Esto ha profundizado el sentimiento de pérdida, mientras Los Ángeles se recupera de su peor desastre.